versículo 1 en adelante. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Éxodo 12, versículo 1, dice así, la palabra de Dios, para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Porque en el nombre de Jesús, yo le doy gracias al Padre, ¿verdad? Por medio de él. Así dice la Biblia. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Tienes, maravilloso Dios, gracias. Gracias, Padre eterno, por tu palabra poderosa, por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, mi Dios. Señor, que a través de esta palabra, Padre, tu nombre sea revelado en nuestros corazones. Que tu poder y tu gracia descienda en la vida de aquel que escucha esta palabra, mi Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que ministre, Señor, el que dirige, el que guíe, Padre. Alumbra el entendimiento, Señor. Que podamos emocionarnos, Padre. Que podamos entender, mi Dios. Que podamos, Padre, reconocer, Señor, el plan maravilloso que tú tenías, Señor, para con nosotros. Dios eterno, exáltate, glorifícate, mi Dios. Padre, toma control de los aires, de las huestes de maldad. Que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija en este momento, Señor. Gracias, poderoso Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento. Alabando el nombre de nuestro Dios, porque Él es maravilloso. Y dice la palabra de nuestro Dios. Algo que tiene que notar, hermano, es esto. ¿Quién no sabe de la celebración de la Pascua? Easter, le llaman aquí. Algunos les dicen el día del conejo. El día del conejo no tiene que ver en nada con la Pascua. Y la Pascua no es una creación de la religión católica romana. No es un invento de ellos. La Pascua era una celebración. Y esta celebración era el símbolo de una libertad.
Era el símbolo de que el que celebraba la Pascua estaba a punto de salir de la esclavitud. Así que los que no quieren salir de la esclavitud, bíblicamente, no tienen derecho a celebrar la Pascua. Pero eso no se lo van a decir allá. La religión tradicional no se lo va a decir. ¿Por qué? Porque en la Pascua, hermano, hay mucho marketing, mucho dinero que se mueve en los negocios. Sobre todo en marisco. Yo no sé de dónde sacaron eso, que tenemos que comer puro marisco. No sé. Porque aquí, si ven, en el día de la Pascua no estaban comiendo pescado. No estaban comiendo marisco. No, se celebraba con un cordero. Ellos tenían otros animalitos, pero lo celebraban así por obediencia a Dios. Celebrar la Pascua implica obedecer a Dios. Celebrar la Pascua implica que yo entiendo el peligro que corría y la necesidad de un cordero sacrificado. Esto es celebrar la Pascua. Pero vamos a la escritura. Esto es lo que estaba sucediendo allá. El pueblo de Israel había llegado a la esclavitud. 70 hombres, familia de José, habían llegado a Egipto a vivir ahí. Pero luego hubo un nuevo faraón. El faraón no conocía a José y entonces vio al pueblo hebreo como una amenaza. Y dijo, lo mejor es esclavizarlos. Porque si no, cuando venga el enemigo contra nosotros, ellos pueden unirse al enemigo. Y por miedo al pueblo, hicieron que fuera esclavo. A partir de allí, pasaron 400 años de esclavitud. Muchos habían perdido la esperanza. Muchos se habían acostumbrado. Muchos pensaban que nunca iban a salir de ahí. El pueblo hebreo pasó 430 años en Egipto. 30 años en tiempo de José y 400 de esclavitud. Y Dios había prometido sacarlos de esa esclavitud, pero muchos habían perdido la esperanza. Y cuando Dios levanta a Moisés, Dios preparó, hermanos, porque Dios es perfecto en todos sus caminos y en todo lo que hace. Nosotros no entendemos a Dios y por eso a veces nos quejamos por lo que nos sucede. Todo lo que a usted le sucede, hermano, tiene un propósito en Dios si usted está en las manos de Dios. Así es que, sea bueno o sea malo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y el pueblo estaba ahí, pero Dios levanta a Moisés y después de 9 plagas, siempre el faraón decía que siempre no. Para que se fuera la plaga decía que lo iba a dejar ir y después decía que siempre no. Hasta que Dios trae una nueva plaga. Y esta nueva plaga era tan terrible. Vaya al capítulo 11 y versículo 1. Ahí mismo estamos, Éxodo 11:1. Dice: y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará. Os echará, estaba diciendo, los van a expulsar. Con esta última plaga, ustedes no van a salir porque el faraón contento les va a decir: oh no, me rindo, se van. No, ustedes van a pasar a ser indeseables. Ustedes van a pasar a ser la peste. Y después de esta última plaga, los van a expulsar. Pero hay un problema con esta última plaga. Esta última plaga va a arrasar con todos. Por 9 plagas, el pueblo hebreo fue liberado, porque Dios hizo diferencia entre los que le servían y los que no le servían. Por 9 plagas. Pero en esta última plaga no va a hacer ninguna diferencia. Esta última plaga a todos los va a arrasar. Todos los primogénitos
sean animales o personas, dice, morirán. Y la única forma para que el pueblo hebreo, o mejor dicho, los obedientes, fuesen librados, era que marcaran sus casas. Era la única forma. ¿Por qué? Porque la plaga no iba a respetar a los hebreos. Iba a respetar la sangre. Eso es lo que iba a respetar. La sangre, no al pueblo. 9 plagas respetaron al pueblo. Pero la última plaga, que significaba muerte, esa plaga no respetaba a los hebreos. Por eso era necesario poner en sus casas algo que la plaga sí respetara. Aleluya. Y lo único que podía respetar era la sangre pura, limpia, de un cordero sin defecto. Eso era. Entonces, vayan al capítulo 12, pero el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. O sea, que si había desobedientes y no querían poner la sangre, también su primogénito iba a morir. Esta última plaga no iba a respetar al pueblo de Dios. Y entonces dice que Dios envió eso y hirió a todos. A todos. Ahora, vayan allá al versículo 21. Ahí mismo, 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. La Pascua significaba un sacrificio. La Pascua significaba el sacrificio de un animalito. Y la Pascua significaba que tenían que tener la marca de la sangre en sus puertas. Eso significaba la Pascua. La Pascua, hermano, no es el día de comer pescado, no es el día del conejo, no es el día de buscar huevitos de conejo. No sé de dónde sacaron que los conejos ponen huevos, no sé de dónde sacaron eso. Es incomprensible, es incoherente, hermano. No se puede entender, pero la gente no pregunta, no dice nada, nomás lo celebra, no medita, no reflexiona, nomás dicen los huevos del conejo y ni siquiera piensan qué significa la Pascua. No les importa que haya habido un sacrificio, no les importa la sangre del cordero. Todo aquel que va y busca los huevitos de los conejos, aunque se llamen cristianos, no les importa la sangre del cordero. Porque la Pascua no es el día de buscar huevitos, hermano. Y allí vamos, hermano, llevándola a nuestros hijos y enseñándoles algo que no tiene que ver con la Pascua. Ese día debería de decirle usted a sus hijos: mira, en el día de la Pascua hubo un sacrificio. Y muéstrele a sus hijos, aproveche ese día para explicarles por qué se celebra la Pascua. La Pascua no es un invento del mundo, no es un invento de la religión tradicional romana. La Pascua es bíblica. El invento del mundo es la falsa Pascua. Hay una Pascua original, hermano, y hay una falsa Pascua. Que no le importa, hermano, que los sacrificios sean defectuosos. No le importa, porque todo lo que se celebra en el día de la Pascua, aunque usted no lo mira, es un sacrificio. Y usted sacrifica lo que Dios no dijo, y usted sacrifica todo con defecto, porque no importa, el fornicario puede celebrar la Pascua, el borracho, el adúltero puede celebrar la Pascua. Esa es una falsa Pascua. Porque la verdadera Pascua debe de ser sin defecto. Aleluya.
Porque la muerte iba a pasar, hermano. Y la muerte sigue pasando. Sigue pasando. Desde que el ser humano pecó delante de Dios, la muerte sigue pasando. Y muchos que antes tenían la sangre del cordero sobre sus puertas, ya han empezado a borrársela. Porque cuando el creyente se aparta de Dios, usted quita la sangre del cordero de los dinteles de su casa y quita la protección. Pero continuemos. Vea ahí el capítulo 12 y el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Cómo era la Pascua de Jehová? Ceñido los lomos, preparado para salir, el calzado en sus pies, y apresuradamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios demanda es que si celebras la Pascua, tienes que salir de la condición en que te encuentras. Tienes que salir de la condición de esclavo. No puedes seguir siendo esclavo de lo mismo. Porque entonces no puedes celebrar Pascua. Porque la Pascua era liberación. Era que la muerte ya no tenía potestad sobre ellos en ese día. Y así que todo tenía que ser ya preparado y listo, sus maletas hechas y listo para salir. Y como que era algo que urgía comer rápido porque ya tenemos que irnos. No entiendo a veces, hermano, cómo los creyentes se convierten a Cristo y no quieren dejar su vieja vida, su viejo estilo de vida. Cuando aquí, nadie se quedó en Egipto, todos los que celebraron la Pascua tenían que salir de allí. Porque Egipto significaba la esclavitud, la dura servidumbre. El mundo significa la esclavitud, la dura servidumbre para el creyente. Pero el creyente es invitado a salir de ahí. Así que tenían que salir. Ahora, vayan al versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, o sea, en el poste que atravesaba así, y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si no tenía esa sangre, entonces sí entraba. Lo que quiere decir que esta plaga era tan terrible que no iba a respetar ni siquiera al pueblo de Dios. Pero tenían que ser tal y como el Señor les había dicho. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué iban a celebrar? Que Dios los había hecho marcarse con la sangre, y que gracias a esa sangre no solo habían sido librados de la muerte, sino que habían sido liberados del yugo opresor de los egipcios. Hoy en día, hermano, el problema hoy en día es que el yugo opresor resulta agradable y la gente cree
que hacen las cosas porque les gusta. Porque el diablo se les ha hecho creer, no es que yo soy fornicario y me gusta tener muchas mujeres, pero es porque a mí me gusta. Y no se da cuenta que está bajo el yugo opresor del enemigo. No, yo soy borracho porque a mí me gusta tomar y para eso trabajo. No, no, Señor, está bajo el yugo opresor del enemigo. No, pues yo tengo a mi esposa, pero me gustan otras también. Porque a mí me gusta, así soy. No, está bajo el yugo opresor del enemigo. Recuerde que en el yugo tú estás de un lado y eso que te domina está al otro. Y te lleva siempre a hacer, dice Pablo, lo que tú no quieres. Un muchacho me dijo en el trabajo: yo uso la droga porque es que a mí me gusta. Le digo: ¿te quiere morir? No, me dijo. Ah, entonces no te gusta. Le digo: no te gusta porque te va a terminar matando. Y si te va a terminar matando, le digo, y no te quiere morir, entonces no te gusta. ¿Cómo no si me gusta? El diablo les ha hecho creer que les gusta, simplemente porque les resulta agradable al paladar. Pero usted piensa que al pueblo no le gustaba salir afuera y estar afuera de sus casas, pero ese día tenían que estar encerrados adentro. Usted piensa que no le gustaba la comida con sabor, pero ese día tenían que comer pan sin levadura. ¿Usted cree que al pueblo le gustaban las hierbas amargas? No, pero ese día tenían que comerse las hierbas amargas. Porque la libertad significaba hacer algo que no le gustaba. Aleluya. No le gustaba. Probablemente muchos de ellos preferían el corderito, quizá cocido en agua, pero ese día tenían que comérselo como Dios había dicho. Porque eso significaba salir de la libertad. Entonces, la señal era la sangre del cordero en sus casas. Capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto, sin defecto. Lo que vas a sacrificar tenía que ser sin defecto. Y lo que tenías que sacrificar era la sangre del cordero. Y en la Pascua tenías que celebrar la sangre del cordero, que los había librado de la esclavitud. Eso es lo que tienes que celebrar. Pero Jesús dijo, en la Santa Cena Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Esto es mi sangre. Así que eso tenía por señal. Ahora, vaya al libro de San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan. Capítulo 1 y vaya al versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice: la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Jesús quita el pecado del mundo, básicamente este es el cordero que te libra de la muerte. Porque el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Así es. Amén. La celebración de la Pascua para ellos era la celebración de una liberación de una esclavitud.
liberación de la esclavitud de un imperio que lo tenía bajo presión y no les permitía hacer lo que ellos querían. Y Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había dicho que pusieran sangre de cordero. Hermano, ¿y por qué no puedo poner sangre de gallina? ¿No es lo mismo? No, si Dios dijo de cordero, es de cordero. Es de la que Dios dijo. Ahora, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios. ¿Jesús era un cordero? No, hermano, no. Jesús no era un cordero. No. Este va a tomar el lugar del cordero de la antigüedad. Este es el que va a tomar el lugar. Y este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado que causa la muerte espiritual y la muerte eterna en el ser humano. Eso es lo que estaba diciendo Juan. ¿Por qué? Porque antes, cuando pasó el ángel de la muerte era física. Ahora la muerte es espiritual. Entonces el Cordero nos libra de la muerte espiritual. Porque todo el que quiere seguir siendo esclavo delante de Dios está muerto. Entonces el Cordero te hace la invitación a salir a la libertad. Pero para que salgas a la libertad, tienes que dejar de hacer los trabajos que hacías cuando eras esclavo. O sea, tienes que abandonar ese estilo de vida. ¿Sabe, hermano? Ese fue el problema del pueblo durante los años que peregrinó en el desierto. Ese fue el problema que tuvo Moisés y que tuvo Josué también con la gente. Ya eran libres físicamente, pero todavía tenían mente de esclavo. ¿Saben cuál era la mente de esclavo? ¿Qué hacían los esclavos? ¿Qué era lo único que podían hacer los esclavos en Egipto? Quejarse. Era lo único que podían hacer. Y el pueblo de Israel caminó por el desierto quejándose. Que no hay agua, que no hay comida, que el maná ya nos enfadó, queremos carne. Después, cuando les empezaron a dar los terrenos, que mi tienda quedó lejos del río. ¿Por qué la otra tribu quedó cerca del agua y yo tengo que caminar hasta traer el agua? Tenían mente de esclavo. El creyente se convierte a Cristo y se sigue quejando. Físicamente libre, pero con mente de esclavo. Hermano, todo lo que viene, recibamos como viene. Señor, me pasó esto. Bueno, Señor, tú sabrás. Señor, tú vas a hacer algo. Porque de lo contrario, hermano, no hemos asimilado que ya salimos a la libertad. Así que este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el animal tenía que ser sin defecto. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, él sin defecto. Por eso, hermano, yo no podía morir para pagar el precio de mi pecado. O sea, yo y todo el que no acepte la sangre del Cordero va en camino a la muerte. Pero la muerte es eterna porque no valemos tanto como para pagar el precio de nuestro pecado. Entonces nos toca una eternidad. ¿No había pensado eso? Es un chispazo de sabiduría. Ahora, vaya a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. ¿Ya lo tiene?
versículo 7. Miren lo que empieza diciendo. Limpiaos. Miren lo que empieza diciendo. Ok, ahora, ¿eres libre? Límpiate. ¿De qué? De todo aquello que te relaciona a tu esclavitud. ¿Qué es esto? La vieja levadura. ¿Límpiate de qué? De la vieja levadura. Hermano, ¿no has visto personas que parecen que tienen mucha levadura? Se creen tanto, están bien inflados y quieren que los tengan en alta estima y que les den privilegios y que los valoren, y si no lo hacen, pues me voy de esta iglesia, y aquí que hay muchas iglesias que quieren que yo esté ahí con ellos. Y claro, demasiada levadura. ¿Nunca había pasado de levadura un pan? Sí, si es que cocina. Sí, hermano. Aquí dice, límpiate de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seas nueva masa, Sí, sí. sin levadura, como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo. Ah, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Ah, entonces, ¿qué debo celebrar yo? Cristo. A Cristo. Cuando usted celebra a Cristo, usted está celebrando la Pascua. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así es que celebremos la fiesta, versículo 8. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de matar, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Está diciendo, tienes que ser otro. Ahora, vamos a ver, hermano, la Pascua en la iglesia. ¿Cómo se celebraba la Pascua en la iglesia primitiva? Allí en 1 Corintios, pero vayan al capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Cuando pues nos reunimos vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, no era un poquito de jugo, sino que lo hacían con una cena, con una comida. Pero empezaron a haber irregularidades, porque unos llegaban primero y otros después, y los que llegaban primero, glotones, se acababan todo. Y los que llegaban después a participar de la cena, ya no encontraban qué comer. Y otros aprovechaban para embriagarse. Esto probablemente, hermano, este problema probablemente era solo en la iglesia de Corinto. Porque Pablo no se lo dice a las otras iglesias, solamente a la iglesia de Corinto. Hay cosas, hermano, que Pablo se la dice exclusivamente a la iglesia de Corinto. Y hay cosas que solamente los gálatas, o hay cosas que las repiten en diferentes iglesias, pero hay cosas que son problemas exclusivamente de cada área, de cada iglesia en particular. Así que dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? O mire, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Si esperan que yo diga, wow, que bien lo hacen, dicen, en esto yo nomás le llamo la atención. Pero así se celebraba una cena, una comida, era lo que se hacía. ¿Cómo se celebra la Pascua hoy en día? Con abstinencia. O sea, hermano, observe esto. Agarre
le echan a su morralito, hermano, porque son chispazos de sabiduría. O sea que no sacrifican cordero, sacrifican la soda, sacrifican la dieta, sacrifican el cigarrillo, sacrifican el alcohol. Porque cuando dicen, voy a ayunar de esto, ese es su sacrificio. ¿Sí? Eso que tanto me gusta, no lo voy a comer. Pero eso es una falsa Pascua. Porque no nos fue dicho que sacrificáramos eso. Así es. El sacrificio para la Pascua debe de ser el cordero. Y lo que nos marca a nosotros debe ser la sangre de ese cordero. Porque el ser humano nunca dejará de ser pecador. Nunca. Y aunque nos presentemos delante de Dios, siempre el pecado irá con nosotros. Y entonces, ¿cómo es que Dios nos va a declarar justos? Porque lo que verá sobre nosotros es la sangre del cordero. Y la sangre del cordero, cuando la vea, al igual que pasó Dios con el ángel de la muerte, Dios va a ver la sangre del cordero sobre el ser humano y va a decir, este no tiene pecado. Aleluya. Porque no nos verá pecadores a nosotros. Verá la sangre del cordero sin pecado. Así es que la religión les ha dado nuevas formas de sacrificio a la gente para evitar sacrificar al cordero. No quieren la sangre del cordero, no la quieren. Prefieren celebrar la Pascua a su manera. Pero esa no es la Pascua bíblica. Los huevitos del conejo no es la Pascua bíblica. Comer solo mariscos y pescado no es la Pascua bíblica. La Pascua bíblica es cuando usted celebra quitándose la vieja levadura de hipocresía y celebra con la nueva levadura de sinceridad. Bueno, es lo que nos está diciendo, nos está aclarando el apóstol Pablo, para que entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Vaya a primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vaya al versículo 17. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. La forma como nosotros nos conducimos es porque así vimos a nuestros padres. Pero el Señor nos quiere rescatar de ese estilo de vida. Mire, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra como quiere decir parecido, similar, pero no quiere decir que sea. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero fue sacrificado por amor a nosotros. Dios nos ama tanto que envió a su único hijo a morir por nosotros. Pero usted y yo tenemos que demostrar que amamos tanto a Dios que aceptamos la sangre del cordero. Y al aceptar la sangre del cordero, aceptamos salir del mundo de esclavitud. Porque ninguno de los que fueron marcaron su casa, ninguno se quedó en Egipto. Todos salieron. Después se quejaron, pero en el momento salieron. ¿Verdad? Así es que
Dice aquí que fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Dios ya lo tenía así. Entonces, vemos aquí, en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados. El pueblo de Israel fue rescatado con la sangre de un cordero. Nosotros somos rescatados también con la sangre del cordero. Exactamente igual. La sangre. ¿Por qué? Porque seguimos celebrando Pascua. Amén. Seguimos celebrando la Pascua todavía. Pero recuerden, no como nos la enseñaron, sino como dice la Escritura. Así que, si quieres seguir celebrando Pascua con la sangre del cordero, no puedes volver a Egipto. No puedes volver a hacer lo que antes hacías. No puedes. Porque entonces, la sangre del cordero ya no va a tener poder sobre ti. Recuerde, la sangre del cordero es la que guardaba, protegía al pueblo cuando el ángel de la muerte pasaba. Y la sangre del cordero sigue protegiendo a los creyentes. Pero recuerde también que esto es de manera natural. El creyente marcado con la sangre del cordero es protegido. Esto no quiere decir que yo tengo que invocar la sangre del cordero para protegerme. Porque lo que yo tengo que invocar para protección es el nombre de Jesús. Y por años nos han enseñado, ay, la sangre de Cristo me guarde. La Biblia es antibíblico, hermano. La sangre no se invocaba, se ponía. Estaba ahí. Entonces lucha porque la sangre del cordero permanezca para que tú sigas marcado a la hora que el enemigo venga contra ti. Pero lo que tenemos que invocar es el nombre de Jesús. Eso quiero hacer esa aclaración. Así que vaya al libro de Hebreos. Ahí un poquito antes. Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Mira, ahora ya no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, rescate, redención es rescate, eterno rescate. La sangre no rescata. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok, aquí vamos a irnos despacio. Dice que cuanto más, versículo 14, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primero, todo aquel que dice que fue rescatado por la sangre del cordero, su conciencia debe haber cambiado. Debe haber sido limpiada su conciencia. ¿Por qué? Porque si no, no califica para servir a Dios. Observe lo que está diciendo el versículo. Debe de cambiar desde su interior, desde su conciencia, su forma de pensar,
su forma de pensar, porque en su forma de pensar usted va a hacer cambiar también su forma de actuar. Porque si en su forma de pensar usted sabe que tiene que perdonar las ofensas, al momento de actuar, por su forma de pensar, usted va a actuar diferente con la persona. Esto es contrario a lo que nos enseñan. Yo perdono, pero no olvido. Y ese no olvido es porque o no han perdonado o todavía desean que la persona que los ofendió pague por lo que le hizo. Dios perdonó y olvidó. Aleluya. Amén. Dice que agarró todos sus pecados, los echó al fondo de la mar, dice, y no se volvió a recordar de ellos. Gracias. Por eso Dios, hermanos, no nos sigue acusando de lo que nosotros éramos antes. Y el creyente que cambia su conciencia tiene que perdonar, tiene que pasar por alto la ofensa, tiene que pasar por alto el agravio y Aleluya. olvidarse del asunto. Así es. Amén. Porque esto es lo que hace, dice, la sangre del Cordero. Mire el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, o sea, la sangre del Cordero, es lo que hace. Esa es la señal, hermano. Esa es la prueba de que la sangre del Cordero está sobre la persona. Porque su conciencia, su forma de actuar, cambia. Si no cambia, No, está en peligro. Porque prueba que la sangre del Cordero no está sobre la persona. No ha hecho nada la sangre del Cordero. Recuerde que la sangre del Cordero, hermano, hace cuando la persona permite. A nadie se le obligó a marcar los postes y los dinteles de la puerta. Era voluntario. Entonces la sangre de Cristo sobre las personas es voluntario. No porque usted venga a la iglesia, usted tiene la sangre de Cristo sobre usted. Nuestro actuar, la obediencia es la que marca qué señal tenemos. Porque cuando usted y yo somos diferentes a los demás, entonces la gente ve la marca. La gente ve la señal. Hermano, las únicas casas marcadas eran de los hebreos que querían salir libres de la esclavitud. Y cuando la gente pasaba y miraba la marca, sabía que esos ya tenían que haberse largado de Egipto. Porque eran los marcados. Y así cuando la gente nos ve, tiene que ver que nosotros actuamos diferente que los demás. Porque tienen que ver la sangre del Cordero sobre nosotros. Porque era una señal. Era una señal. Así que vamos al libro de Romanos, ya casi terminamos. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Dice así. Vamos al versículo 1 también. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, los que tienen la sangre del Cordero. Los que no andan conforme a la carne, estos son los que están marcados, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, me sacó de la esclavitud. De la ley del pecado, o sea, me sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte. O sea, que si yo estoy marcado con la sangre del Cordero, no puedo seguir pecando deliberadamente. Porque el pecar con pleno conocimiento solamente te dice que tú sigues viviendo en Egipto. Sigues siendo esclavo.
te siguen dando órdenes de lo que tienes que hacer. Así que, y mire esto, ninguna condenación hay. El obedecer implica que no seremos condenados. Y el que la señal de la sangre está sobre ti implica que tienes que obedecer. Porque la marca de la sangre era voluntaria. Así que, hermano, yo no lo puedo obligar a usted a que cambie. Yo quiero que cambie. Quisiera verlo ya cambiado. Pero por más que yo quisiera y yo quiera, hermano, yo no lo puedo obligar. ¿Por qué? Porque esto es voluntario. El día que usted se canse de ser esclavo, ese día se va a salir de ahí. Pero recuerde, no hace las cosas porque usted quiere ni porque le gustan, sino simplemente porque es un esclavo. Y obedece. Simplemente. Y si no, le dan latigazos. El esclavo solamente recibía latigazos cuando se resistía. Y entonces, la única forma de salir es que la sangre del cordero sacrifica. Cuando nosotros queremos obedecer a Dios, siempre será difícil. Siempre te va a doler. Siempre te vas a sentir mal porque, más que todo, hermano, si esto tiene que ver con la familia, te vas a sentir mal. Y algo tienes que sacrificar. Algo tienes que hacer. ¿Para qué? Para que la sangre del cordero, recuerden, se sacrificó un corderito para que la sangre estuviera sobre él. Sobre la persona. Bueno, en aquel tiempo sobre la casa, ¿verdad? Hoy es sobre la persona. Así que terminamos. Primera de Pedro 1:19. Esto era la Pascua. Y esto es la Pascua. Recuerde, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado o sacrificado. Así es que cuando nosotros queremos celebrar la Pascua, lo que tenemos que celebrar es a Cristo. Porque dice que Él es nuestra Pascua. Él es. ¿Verdad? Así que acuérdese, no es el conejito ni los huevitos del conejo. Y lo peor de todo, hermano, que llevamos nuestra descendencia que siga creyendo eso. Y usted dice haberse salido de la esclavitud, pero le está enseñando a la descendencia y le está hablando muy bonito de Egipto. Déjeme, esto me suena parecido a cuando salieron en el desierto y decían: allá teníamos comida, allá teníamos carne, allá teníamos sandías y comíamos melones. Cuando ya no tenían nada, allá solo tenían trabajo y latigazos. Así está hoy en día la gente cuando en la Pascua le están enseñando lo bonito. Ay, es que el niño, mira. Luego le explicamos que el niño ahorita hay que enseñarle que se divierta con los huevitos y con el conejito. Los huevitos de colores, mis hermanos, usted es muy extremista. Y le está diciendo que en Egipto se vive bien, que en Egipto está muy bonito y que en Egipto dan buena comida. Latigazos, no hombre, ni duelen los latigazos allá en Egipto. Trabajar, no te preocupes, se acostumbre, después ni siente el trabajo. Así se lo está diciendo, hermano. De una manera espiritual se le está diciendo a nuestra descendencia que está bien que vaya para él. Es como la gente, hermano, que va de aquí hacia nuestros países y van a malgastar el dinero que les costó ganar acá, y allá piensan que aquí uno agarra un asadón y recoge billetes. Sí. Y la gente se viene, arriesga su vida, hermano, y están ahí en la frontera esperando, y muchos se tiran al río porque hubieron gente irresponsable que fue a tirar el dinero allá, que le costó ganarse aquí,
pero que ellos piensan y presumen que es muy fácil ganarlo aquí. ¿Verdad? Y para nada no es tan fácil. Nos cuesta mucho ganar el dinero acá. Y se gana en dólares, pero también se paga en dólares. Sí, sí. También se paga en dólares. ¿Sí? Se gana bien, sí, se gana bien, pero también se paga bien. Ajá. Pero como le estamos hablando todo lo bonito, el United States, mira, ¿verdad? Qué bonito. Sí. No, hermano, si viera ya, televisiones smart se encuentran tiradas en la banqueta. Así hablan, ¿no? Los sofás nuevecitos, ahí están, hermano. Yo quisiera saber dónde para ir a recoger. No, allá hay mucho trabajo, hermano. No, se gana bien, ¿no? Ya la buena vida.